Kitty Bunny. Kitty Bunny? Kitty Bunny. Kitty Bunny. Kitty Bunny. That sounds kind of creepy. Hola, soy Mónica Zúñiga, psicóloga chilena, y estoy traduciendo esta presentación de Madeleine Lansky, quien practica psiquiatría infantil, adolescente y adultos, además de psicoanálisis. Ella ha preparado esta charla para reflexionar y entender la influencia de ciertos factores inconscientes que hacen tan desafiante el trabajo de ayuda profesional a personas traumatizadas. Puede ser muy doloroso el experimentar la disminución o pérdida de identidad del rol de persona que cuida, mientras el tiempo desgasta y la realidad se interpone en los sueños idealistas. Es mi esperanza que esta presentación los ayudará a repensar ese problema de forma que el trabajo funcione de una manera más sustentable y gratificante. Esta charla se enfocará en los profesionales de la salud, pero puede aplicarse a cualquier situación de primera línea donde hay interacción entre prestadores de cuidado y los recibidores del mismo. Como muchas profesiones a las que también aplica esta charla, el cuidado de la salud aspira a entregar una atención informada sobre trauma. Esta meta es extremadamente importante, dado el creciente reconocimiento de las cargas psicológicas y médicas que los desórdenes por trauma y estrés crean en individuos, familias y sociedades. El objetivo de esta presentación es ayudar al proveedor de cuidado de la salud, políticos y cualquier trabajador de primera línea a entender que aunque el trauma no siempre puede detectarse en una prueba de sangre, rayos X o papeleo de admisión, aún puede ser una fuerza poderosa que subraya las dificultades crónicas y agudas del paciente, creando la sensación en el paciente y el equipo profesional de que a pesar de todos los esfuerzos no hay posibilidad de ayuda. Esto importa porque generalmente resultados insuficientes en salud se relacionan con fallas en los contactos significativos entre pacientes y sistemas sanitarios. Y esta brecha puede obstruir que pacientes y familias mejoren o simplemente puedan hacer el mejor uso posible del cuidado de la salud disponible para ellos. Cierto es que esta presentación será poco convencional, ya que incluirá imágenes de internet, emojis, animales graciosos, lenguaje divertido, y mi intento un poco fallido en provocar alivio a través del humor, porque todos tenemos días como esta persona. Cuando hable sobre esa sensación difusa, extraña y de que algo molesto está pasando, estoy reconociendo que es como un campo de fuerza invisible de extrañeza, y voy a usar un emoji de popó y voy a llamar esos sentimientos elementos beta para poder sonar un poco más profesional a que si dijera la palabra con M. Cuando hable sobre cómo pueden pensar en su rol como proveedor de cuidado en un sistema que un paciente pudiera o no encontrar apoyo, voy a referirlos como un gatito. Ustedes tienen en sus propias vidas recuerdos de vulnerabilidades y formas en que el mundo exterior ha sido amable, grosero e incluso violento hacia ustedes. Eso importa. Y aún así están trabajando en el rol de cuidador. Ustedes son un gatito ahora, adorable, pero con dientes afilados. Solo ustedes saben sobre su interior suave y dulce, como el de un pequeño conejito de corazón tierno. Para la primera línea hay un conejito diferente de quien está en posición de receptor de ayuda o paciente. Cuando hable sobre las maneras en que los pacientes, incluso nuestros pacientes, pueden sentirse vulnerables y a merced del cuidador de salud u otros sistemas, voy a referirme a los receptores de ayuda como conejitos. Así que vamos a hablar sobre la relación de este gatito con este conejito y las cosas que pueden entrometerse en una interacción positiva, de ayuda y recompensante. Cuando hable sobre todas las sensaciones difusas, raras, extrañas, también conocidas como popó, estoy usando el concepto creado por el psicoanalista inglés Wilfred Bion, llamados elementos beta.
Él fue un comandante de tanques en la Primera Guerra Mundial y vio cómo el trauma impactó a los soldados. Él usó estas reflexiones como psiquiatra en la Segunda Guerra Mundial, entendiendo cómo la gente se comporta en grupos, lo bueno, lo malo y lo feo, puede enseñarnos sobre comportamientos humanos y las formas en que las interacciones productivas pueden caerse. Al hacer eso, Bion fue capaz de demostrar algunas de las estructuras psicológicas invisibles que pueden guiar a individuos o grupos a funcionar en niveles violentos, primitivos o no lógicos, incluso cuando están en situación de alto riesgo, como guerra o cuando están luchando con enfermedades terribles en el sistema hospitalario. Bion priorizó el pensamiento como herramienta primaria y abordó el caos productivamente, lo que él llamó función alfa. Él vio al psicoanalista como alguien que ayuda a que los pacientes traumatizados digieran o metabolicen las etapas del trauma que un paciente lucha por consolidar en una forma de ser manejable. Ellos son útiles más allá de la sala de consulta psicoanalítica porque ofrecen a los gatitos importantes formas de pensar sobre el rol que están jugando y ayudan a los conejitos a renegociar la relación con un pasado traumático. Otros psicoanalistas, como Freud, sentían que el trauma, cuando no podía ser hablado o pensado, podía encontrar una forma de residir en el cuerpo. Algunas veces este trauma no trabajado, tal vez eventos adversos en la niñez o exposiciones adultas, pueden transformarse en enfermedades médicas o menores expectativas de vida. Adicionalmente, por eso, todas las exposiciones traumáticas se mantienen y tienen un papel en comportamientos repetitivos que llevan a que las personas traumatizadas estén conectadas con su historia de trauma de formas dolorosas y confusas. Puede ser difícil pensar en lo que Bion llamaba vínculo o enlace en la presencia de elementos beta. Y aún así ustedes, como gatitos de ayuda, están ahí para hacer eso, pensar, y tal vez no se dan cuenta de que son esos elementos beta los que están obstruyendo sus esfuerzos o del conejito en hacerlo. Enlazar juntos ideas importantes es lo que tratamos de hacer, ojalá que en colaboración con el conejito, y por lo tanto podemos ser de gran uso en un momento particular de necesidad. Los elementos beta pueden ser útiles como concepto porque permiten capturar el efecto de un impacto no metabolizado pero destructivo en un dulce conejito. De hecho, es probable que en algún punto este conejito experimentó un terrible sufrimiento que generó un tipo de distorsión sobre la forma de relacionarse con y confiar en los otros dentro del mismo ser del conejito. Cuando hables sobre cómo estos elementos beta pueden mezclarse en confusos encuentros con los trabajadores de primera línea, voy a hablar sobre composta y jardines y cualquier otra metáfora natural para la que puedan encontrar imágenes que transmitan que incluso las experiencias más popó en la vida, como mi abuela solía decir, pasarán. Los psicoanalistas se apuntan para ayudar a gente traumatizada, sabiendo que los pacientes han luchado para metabolizar o digerir sus historias de trauma. Ellos entienden que los tratamientos adecuados proveen algo parecido a lo que Bion consideraba un tracto digestivo emocional para sus pacientes. Los conejitos necesitan soporte digestivo externo mientras aprenden cómo ser buenos en digerir su trauma independientemente del tratamiento. Aún así, para muchos trabajadores de primera línea, esta es una demanda adicional a las ya amplias funciones laborales. Vamos a expandir el concepto de Bion más allá del cuerpo metafórico y colocarlo afuera en el mundo natural. Vamos a pensar en la función alfa como composta en un jardín hermoso y productivo. Tal vez lo que falta en muchos de los sistemas que hemos construido hasta este punto es el entendimiento de que siempre hay popó y que si se deja sin trabajar la popó se convertirá en un sitio de desecho tóxico. Es por eso que me gusta pensar en el gatito, trabajando con otros colegas, para visualizar el lugar de trabajo como un sistema natural, donde el desglose se entiende como parte del ciclo natural de las cosas. La composta es un proceso natural donde la materia orgánica decae a la tierra, convirtiéndose en tierra.
En este círculo de la vida, la popó de hoy se convierte en los bloques de construcción de mañana para un nuevo crecimiento. Solo porque pones cosas inútiles en basureros y rellenos sanitarios, no significa que sea el mejor lugar a donde ellos pueden ir. La basura no va a ningún lado bueno, pero la composta sí. Decae o es metabolizada de nuevo en la tierra, genera suelo, crea los bloques de construcción para la comida que comemos, y las flores que amamos, y los árboles que nos dan sombra, etc. Ayudar a personas con trauma severo es más efectivo cuando, estando en el lado del gatito en la ecuación de cuidadores de la salud, podemos ver esos terribles, raros, asquerosos momentos de popó por lo que son, que de forma extraña transforman los elementos beta en amigos, igual como el excremento se descompone y recicla en la composta en el jardín. Claro, ahora es una pila podrida y maloliente, pero la mayoría de las veces esto no es permanente. De hecho, con tiempo y aire y quizás un poco de luz solar aquí y sombra allá, además de descanso y, claro, algunos microorganismos benéficos y nuestros amigos insectos ayudan a transformar esa asquerosidad en suelo rico, maravilloso y fabuloso. El suelo es el lugar donde todo crece y a veces cuando los pacientes han sido traumatizados, las áreas de su crecimiento han sido retrasadas. Necesitan ayuda para regresar al círculo de la vida. La experiencia de sentir los elementos beta, que puede ser alarmante, si casi literalmente sentida como materia particular, puede ser aterradora. Puede sentirse como que ese momento nunca se acaba y es una de las razones del por qué sentimos que la interacción se está derrumbando. Y eso está bien. Así es como el cuerpo probablemente siente antes que el cerebro lo entienda. Y es porque el paciente ha pasado por experiencias terribles. Pero las cosas pueden cambiar y mejorar, y los momentos horribles pueden traer semillas de información sobre el paciente que pueden ayudar a que ustedes y su equipo entren en la experiencia de vida del paciente de forma más precisa y compasiva. Y al final del día, eso es todo lo que buscamos, sin importar lo aterrador que parezca. Todos queremos sentirnos vistos y escuchados, y muchos de nosotros no sabemos cómo pedir eso, especialmente si hemos sido terriblemente traumatizados y nunca hemos aprendido que es una opción pedir lo que necesitamos. El rocío de popó en este desastre puede impactar e irradiar a todo el equipo, creando desmoralización y a veces no sacando lo mejor de cada uno. Esta es la razón, claro, por la que vamos a referirnos a todo este excremento como elementos beta o popó, incluso si por dentro pensamos o nos sentimos diferente. No importa lo que tu mente o imaginación genere sobre los pacientes o cualquier persona o cosa, tu mente genera cientos de miles de pensamientos en una hora y la mayoría de ese ruido es involuntario. Lo que importa es lo que haces con eso o cómo transformas esos pensamientos en acción. Tu voz aparece en el cómo cultivas tu jardín mental interior y cómo te puedes reposicionar con los pacientes que encuentras más desafiantes para que puedan empezar a crecer con resultados clínicos mucho más prometedores. Aquellos de nosotros en el rol de cuidadores de la salud necesitamos conversar frecuentemente sobre estas dinámicas incómodas, pero no sabemos cómo hacerlo manteniendo la dignidad en nuestros pacientes y en un sentido de orgullo profesional en el trabajo que realizamos. La verdad es que no importa lo lejos que estén tus metas, somos humanos, o en este caso, gatitos. Y no nos gusta cada paciente o persona que conocemos y no estamos felices con alguna de las cosas que la gente hace o dice cuando están enfermos o en necesidad de ayuda. Aunque esta es una verdad universal en nuestro rol como cuidador de salud o en cualquier profesión de cuidado, las personas no siempre reciben el entrenamiento apropiado para procesar o compostar alguna de las difíciles experiencias que todos tenemos como trabajadores de primera línea. Pensar y hablar sobre trauma es complicado y aprender o escuchar sobre trauma puede ser traumatizante en sí mismo. Encontrar formas de apoyo al hablarlo es fundamental para asegurar que nosotros y nuestros colegas, ya abrumados, seamos capaces de luego estar presentes para nuestros pacientes y para nosotros mismos. En este sentido, sentirse vistos y escuchados es crítico para mantener un ambiente saludable. Elementos beta no detectados pueden interrumpir el crecimiento y mantenimiento de un lugar de trabajo saludable.
Piensen en ello. ¿Alguna vez han estado trabajando en un hospital o clínica y han encontrado un paciente o familia tan desconcertante y molesto que pensaron que tal vez no estaban hechos para este trabajo? O tal vez se encontraron atrapados en un momento en el trabajo donde estaban tratando de ayudar a un paciente y éste les responde con un mal nombre o los acusa de no ayudar. Tal vez estaban tratando de ayudar a alguien que simplemente es muy difícil de comprender o de estar cómodo en el entorno y ustedes ni siquiera pudieron encontrar las palabras para expresar qué era lo que se sentía tan incómodo durante toda la interacción. Sin duda se sintieron avergonzados o apenados en secreto por no cumplir como les gustaría que los vieran, como profesionales, calmados, amables, perceptivos y sensibles, es decir, sentirse buenos en lo que hacen. Bienvenidos a la zona de trauma. Ustedes sabrán que están ahí porque lo sentirán en su cuerpo. Su estómago podría caerse, podrían sentirse sin aliento, o como que no son ustedes mismos, o como que están atrapados en una pesadilla, desenfocados, con náuseas, sudorosos, ansiosos. Tal vez sienten lo opuesto, sensuales, emocionados, mareados, quién sabe. Tu cuerpo está sintiendo el trauma no metabolizado del paciente y les muestra sus contornos. Los psicoanalistas llaman a este proceso identificación proyectiva y tiene una cualidad rara y visceral, donde tu cuerpo de gatito siente los elementos beta no metabolizados que vienen del conejito. Cuando estos pensamientos y sentimientos no digeridos hacen contacto con ustedes, se les llama contratransferencia. Están sintiendo lo que el paciente no puede pensar o hablar y sienten el estancamiento. Y no son los únicos que están confundidos. Si el paciente ya lo supiera, probablemente habría lidiado ya con el problema. En lugar de emitir elementos beta, ellos tendrían acceso a sus pensamientos y palabras. En este momento inolvidable, con esta persona que se encuentra tan incómoda, hay muy poco o nada de explicación para los sentimientos insoportables de popó que circulan alrededor del encuentro. Solo es eso, y eso es trauma. Desafortunadamente, la zona de trauma es un lugar complicado donde los sentimientos y sensaciones raras se mantienen incluso cuando el contexto se perdió hace mucho. Así que podrían sentirse tentados de intentar obtener una explicación del paciente o sus amigos o familia o la clínica que acaba de vetarlos. Nadie en realidad conoce la historia completa y ustedes van a tener que encarar el desagrado y seguir adelante. Este es un territorio sombrío, no explorado, y el gatito y conejito están juntos en esto. Necesitan un escape, un mapa o guía. En esta instancia, tus sentimientos son la guía. La razón es que la historia particular de la persona está entrelazándose con tu propia historia personal o la de tus colegas o algo que ni siquiera conocen. Mientras esto importa, ustedes y colegas están en la posición del gatito y tenemos que enfocarnos de nuevo en el conejito. Algunas veces el trauma pasa en las familias o entre algunos individuos que se conocen entre sí. Algunas veces el trauma pasa en sistemas más grandes, donde los asaltos son más crónicos y anónimos, y ambos crean sufrimiento de larga duración, y el sufrimiento se crece exponencialmente cuando un trauma preexistente de niñez temprana, incurrido en la situación de cuidado, se empeora por un trauma crónico social y de falla en los sistemas. Todos saben que cuando nos metemos en este trabajo vamos a encontrar sufrimiento profundo y amplio. Ojalá que no estén en un punto donde sean testigos de sufrimiento que se ha vuelto tan insoportable que se adormecen, pero si tienen eso está bien, pónganlo en el cubo de la composta y empiecen a encontrar una forma de recuperar sus sentimientos. Ahora vamos a ver los sentimientos difíciles. Ellos son nuestras guías y contienen semillas valiosas de información sobre este encuentro desafiante. Vamos al área de composta del jardín que ha estado creciendo. Vamos a tomarnos un minuto para respirar en el aire fresco y revelar la esperanza y belleza que promete el nuevo crecimiento. Algunas veces tienen que ir lento para ir rápido. En el jardín metafórico que están creando, la composta es un lugar donde los elementos beta van a compostar de nuevo la tierra, transformándose de ser inútiles a útiles una vez más.
Solo al respirar y asentarse y honrarse ustedes mismos y mantener su capacidad para vincular ideas al pensamiento, están encontrando su base y ayudan a que las cosas crezcan. Uno de los desafíos que experimenta la gente que lucha con sus exposiciones traumáticas es que pueden mantenerse repitiendo reflexivamente memorias antiguas, incluso infantiles, de lo que sintieron al experimentar el trauma tiempo después de la exposición al mismo. Esto podría explicar algunos de los comportamientos crónicos del paciente, donde podrían encontrar que están en el rol de un tipo particular de gatito que es muy diferente al gatito que sienten que son o quieren ser. Recuerden, estamos en la zona de trauma. La clave para salir de la zona de trauma es saber que están en la zona de trauma. Pueden regresar a ser ustedes mismos al reconocer las formas que han dejado de lado lenta y enfermizamente por ser una parte del guión del doloroso trauma del pobre conejito. Pueden sentir cómo se está esparciendo por todos lados, pero no. Lo mejor es situarla en el área de la composta del jardín, en lugar de estar salpicando por todos lados. ¿Cómo sabemos cuando la zona de trauma se está esparciendo en la historia? Bueno, tendríamos que ver los datos que nuestras reacciones generan. Tal vez estábamos teniendo un día perfecto en el trabajo y de repente es como si fuéramos un gatito en el traje del conejito. Es casi como si al relacionarse con los elementos beta invisibles que rodean al paciente, ellos los hayan programado también y ahora ustedes son un gatito en traje de conejito. Esto es identificación proyectiva en acción y se pueden sentir cómo podría ser la otra persona o conejito, porque se encuentran teniendo sentimientos nuevos y tal vez incómodos que simplemente no se sienten como suyos o sienten como una versión de pesadilla de ustedes. Esos son elementos beta, ellos salpican por todos lados. Ustedes aún son buenas personas, pero esto es lo que quiero que hagan. Quiero que se quiten el traje de conejito. Así es, solo quítenselo, no es suyo, solo está ahí. Es una señal de a dónde necesita ir tu pensamiento para ayudar a ese conejito. Quítenselo y pónganlo a un lado de la infinidad de partículas de popó que los rodea y pónganlo todo en un cubo de composta. Solo entonces pueden compostar de nuevo la tierra para hacer un suelo maravilloso y tal vez resulta en algo transformador. Y ustedes podrían no lograr darse cuenta por ustedes mismos. Tal vez necesiten buscar un sabio consejo, consulta o terapia para descubrir lo que es suyo y lo que está en su ambiente de trabajo que necesita compostar desesperadamente. En la seguridad de su propio pensamiento, ya sea con ustedes mismos o incluyendo a otros, la pregunta para hacer ahora es: ¿cómo llegamos otra vez a estar en este traje de conejito? Esa es una excelente pregunta. Aquí están algunos consejos potenciales, pero recuerden, podría ser intrusivo e incluso desestabilizador para un paciente las preguntas demasiado directas. Así que consideren estar a gusto de permitir que tu imaginación trabaje a través de impresiones, sensaciones e incluso en sueños, sin esperar nada muy estructurado. El traje de conejito es incómodo y puede sentirse como que es algo que el paciente les está haciendo. Otra forma de verlo es que el paciente podría estar invitándolos inconscientemente a experimentar lo que le pasó a él, tal vez incluso cómo se sintió, incluso si él no lo recuerda. Ustedes acaban de hacer un descubrimiento crítico, tan poderoso como una prueba de laboratorio o rayos X. Mientras regresan a la versión de ustedes mismos, ustedes querrán traer esto al trabajo, pero recuerden, la historia de origen del trauma del paciente podría no ser clara y podría no ser asequible para él, especialmente si el trauma ocurrió en los primeros 3 años de vida. Los elementos beta aparecen cuando los conejitos bebés no pueden procesar cosas terribles que les pasaron a ellos y no tienen ni la capacidad de hablar ni de pensar en eso. Probablemente se manifieste en su comportamiento. Un buen tratamiento de salud mental podría proporcionarles ese lenguaje, pero es un proceso lento.
Algo parecido a transformar restos de comida en suelo, pero no es de la noche a la mañana. Eso lleva a los conejos a usar elementos beta para transmitir información importante sobre lo que necesitan para mejorar. Por ejemplo, un conejito podría sentir como que la vida ya no vale la pena, y ustedes podrían detectar esto al notar que cuando están en el traje de conejito, ustedes no piensan que hay mucho que puedan hacer por ellos de todas formas. O ustedes, en secreto, podrían encontrarse deseando que estuvieran muertos. Un conejito podría haber sido tocado inapropiadamente cuando era muy pequeño, y cuando ustedes están en el traje de conejo, podrían detectar esto, dándose cuenta que están teniendo fantasías sexuales sobre el paciente o considerando romper un juramento profesional para involucrarse en una relación sexual con una persona vulnerable, en lugar de darles el cuidado de salud u otra asistencia de preservación de vida que necesitan. Esta información son datos de laboratorio y no es una razón para usar un diferencial de poder para tomar ventaja de un conejito en necesidad. Algunas veces intuimos la profunda negligencia que la gente experimentó en sus primeros años y nos sentimos atraídos por compensar lo que no tuvieron. Este instinto es muy natural y recomendable. Irónicamente, esto puede ser lo que hace más desafiante el detectar realmente que de hecho están de vuelta en el traje de conejito. Nos apuntamos a este trabajo para ayudar a la gente y a veces tenemos algunas salidas muy elegantes. Ustedes pueden estar orgullosos de esa contribución. Solo sean cuidadosos de notar cuando están alimentando su trabajo demasiado y haciendo más desafiante para las personas que ayudamos a madurar como conejitos funcionalmente independientes, perjudicando entonces la meta del tratamiento. Sus fantasías de rescate podrían indicar el profundo sentir de impotencia e inhabilidad del paciente, así como pérdidas en infancia temprana. O podríamos, como gatitos, en nuestros momentos privados, haber sufrido nuestras propias pérdidas y sentirnos atraídos a lamentarnos junto a alguien que está en el mismo bote. Algunas veces conocemos conejitos que nos amenazan, a veces nos atacan con palabras o acciones, o incluso con puños. Algunos conejitos tomarán decisiones que ponen al personal de salud en riesgo y a veces pueden hacerlo repentinamente o de una forma que es difícil de manejar. Las ganas del gatito de escaparse o escabullirse pueden ser fuertes. Estos conejitos tienen problemas en conseguir buen cuidado médico porque estar cerca de ellos puede generar sentimientos molestos. Si pueden pensar sobre eso, y es cierto que hacerlo puede ser difícil en estos momentos, recuerden que están de vuelta en sus trajes de conejito. Hay una buena posibilidad de que este conejito esté luchando por su vida y en verdad se sienta muy desesperado. Él podría querer que ustedes sientan la misma desesperación y esto podría ser lo que necesitan empezar a compostar para poder desescalar la situación. A veces solo nombrarlo puede ser muy poderoso. Con este conejito que se siente en peligro, un gatito en composta podría decir: creo que podrías sentirte muy desesperado ahora por obtener ayuda mía y quieres asegurar eso. Yo sé eso y también quiero que consigas ayuda. Puedo asegurarte que te escucho. Alguien simplemente no se presentó, no habló o vino a su cita. Los programas de contacto fallan. Ellos no saben bien cómo se sienten estos conejos invisibles, dónde están o qué necesitan ser vistos o escuchados. Ellos pueden desaparecer haciéndose olvidables. Tal vez crean que son olvidables o sientan que si son vistos su situación no mejorará, sino que empeorará. Tal vez eso ha pasado antes cuando lo intentaron. Puede ser desafiante encontrar estos conejitos invisibles. Recuerden compostar su ausencia para hacer espacio para su presencia. Este puede ser un primer paso poderoso para descubrir más sobre lo que sienten, piensan y necesitan, y tal vez incluso para ayudarlos. Enlazar ideas es crítico para nuestra supervivencia. A veces las personas con las que trabajamos están luchando en cómo hacer un uso productivo de su capacidad para pensar. Dependemos de tener mentes que filtran y ordenan la información muy bien.
Si ponderan esa idea por un momento, estigmatizar diferencias mentales puede ser un instinto primario en alguno de nosotros, porque puede ser muy aterrador imaginar que cualquiera, incluido nosotros, se sentiría discapacitado en este nivel. Así que pueden imaginar que algunos conejitos vienen al sistema médico sabiendo que sus cerebros los están defraudando y por lo tanto sabiendo lo vulnerables que podrían estar de obtener un cuidado empobrecido o empeorar, créanlo o no. Algunos conejitos luchan con una capacidad disminuida para pensar, inconscientemente dan la vuelta a la situación para que los gatitos con más poder sean los que tengan el problema. Ustedes y sus colegas repentinamente podrían encontrar desafiante el armar ideas, pensar cohesivamente o recordar información que de otra forma es muy conocida por ustedes. Bion llamaba a eso ataque a los vínculos. Estar alrededor de algunos conejitos literalmente podría hacerlos sentir como que su cerebro se quiebra. Respiren profundamente. Una vez más están en el traje de conejito. Revísenlo para asegurarse que aún funciona. Y si es así, tomen esto en consideración. Podrían estar tratando de ayudar a un conejo que está preocupado por su propia mente rota. Y esto es información que se filtra en ustedes en un estilo de elemento beta para que puedan compostarlo y restaurar su propia capacidad de pensar y ayudarlos en sus capacidades. Cuando piensan sobre eso, pensarlo nos ayuda a considerar variables desafiantes y hacer todo tipo de decisiones críticas. Muchos conejitos vienen a nuestros interconectados sistemas sociales con una serie de decisiones difíciles por hacer y ellos pueden congelarse por eso. Nosotros, los gatitos, también podemos congelarnos y sentirnos tristes pensando que no tenemos nada más que ofrecer. Mientras trabajamos en las dificultades a gran escala de los sistemas, recuerden, la vida se trata de tomar decisiones y algunos conejitos necesitan pensar en las opciones con la ayuda de los gatitos para que puedan seguir adelante y tomar algunas buenas decisiones y luego tal vez a mejorar las buenas decisiones y seguir así, siempre tomando mejores decisiones. Y cuando reflexionamos sobre eso, es así como mejoramos nuestras vidas. Puede ser realmente extraño, incluso raro, experimentar todos estos sentimientos en la sala con el paciente. Por cierto, hacer esto con éxito no significa que no pasará nuevamente. Solo significa que están mejorando y mejorando en manejar estas pruebas de laboratorio que les permiten entender qué es lo que podría ser aterrador o confuso para los pacientes traumatizados. Luego entonces, junto a sus colegas, pueden pensar en cómo hacer que el ambiente terapéutico sea de mayor ayuda para sus pacientes. Su trabajo es seguir quitándose el traje de conejito y regresar a ser los maravillosos profesionales que saben que pueden ser. Su trabajo es tolerar y transformar lo impensable y lo impronunciable en algo que pueda crecer de nuevo. No es descubrir el contexto, es ser parte de crear ese suelo que ayuda a que las semillitas crezcan. Es difícil ser un paciente. Todos podemos convertirnos en conejitos cuando somos pacientes, incluso si no fuimos expuestos a experiencias obvias o significativas de trauma. Como los conejitos que vienen a los sistemas médicos y otros sistemas ya traumatizados, hay una razón por la que les toma tiempo controlar la expresión de sus comportamientos. Las reacciones de trauma y estrés, casi por definición, incluyen síntomas de cuando fueron abrumados previamente, intentos del sistema nervioso para prepararse una y otra vez para el tipo de momento catastrófico que una vez los tomó por sorpresa y se llevó el sentido nuclear de seguridad del paciente. En esencia, el trauma es un problema del sistema nervioso que tiene la habilidad debilitada para regularse a sí mismo. Ese es un jardín completamente nuevo de neuronas que tienen que crecer y tal vez nunca regresen a estar completamente sin trauma. Y esa es otra cosa que hay que poner en la cubeta de composta, pero no es un elemento beta, es un luto, es triste y es una pérdida, pero también es parte del proceso de sanación. Lidiar con el luto crea oportunidades de nuevo crecimiento.
nosotros también somos parte de la naturaleza. Nuestros cuerpos son muy inteligentes y a veces pueden detectar los disturbios alrededor antes de que nuestras mentes hayan recibido toda la información. Podemos usar esta sabiduría profunda para identificar cuando la historia de trauma de un paciente posiblemente ha entrado en el encuentro clínico. Idealmente, cuando nos exponemos a experiencias traumáticas en el lugar de trabajo o con la gente que intentamos ayudar, podemos encontrar formas de digerir o metabolizar lo que está sucediendo. Así es como los tratamientos exitosos funcionan. Los resultados podrían no ser perfectos, pero una situación complicada podría ser una señal del surgimiento de un paciente auténtico, funcional y con una mejorada capacidad para crecer, adaptarse y disfrutar de la vida. Hay muchas maneras en que estas nuevas semillas de crecimiento pueden traer nuevas ideas y posibilidades. Las oportunidades son infinitas. En una escala mayor, podemos pensar juntos desde las distintas perspectivas de nuestros sistemas socialmente interconectados, cómo hacer que este mundo que compartimos funcione más sencilla y sustentablemente en todas sus diferentes formas. Tenemos una oportunidad de dejar ir la idea que hay basura en todos lados. La naturaleza no tiene rellenos sanitarios. Este es un horror humano de diseño y que uno espera ansiosamente reparar o compostar si quieren. Este cambio requerirá una gran cantidad de composta emocional y material. Tenemos la oportunidad de unirnos desde sectores más amplios para encontrar mejores formas de apoyar al perfeccionamiento de nuestros sistemas interconectados. Compostar los inevitables obstáculos será necesario, pero no hacemos este tipo de trabajo porque tengamos miedo a enfrentar desafíos. De hecho, cuando conocemos con qué estamos lidiando, el resolver problemas difíciles con colegas inteligentes y comprometidos puede ser placentero y satisfactorio.